Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy a través de Facebook Live en esta plataforma que nos permite acortar distancias y decían por ahí en algunas frases que se utilizaban anteriormente cuando la gente utilizaba mucho el teléfono, decía el teléfono se hizo para acortar distancias, no para alargar tiempos y pues bueno, acortamos la distancia y el tiempo vamos a ser precisos, vamos a ser muy puntuales. Así que les damos la bienvenida, Dios les bendiga, gracias que nos acompañan el día de hoy. Si tú nos estás visitando por primera vez en Centro de Vida, te damos la más cordial bienvenida. Somos un grupo de familias quienes nos reunimos para conocer, para aprender acerca de la palabra de Dios mismo a través de su palabra, de su gran amor a través de su Hijo Jesucristo y también, por supuesto, para tener un estilo de vida que le agrade a Él, un estilo de vida que le da al hombre un sentido de una plenitud y un gozo que el mundo no nos puede quitar. Y queremos también, por supuesto, a nombre de los pastores Reinaldo y Patti Rodríguez, darles la bienvenida y también a quienes ya se están empezando a conectar. Bienvenidos a ese misterio que se llama la red. ¿Por qué la red? Porque la red es a través de las cadenas de ayuda de diferentes consejeros, ministros de la palabra, gente de oración. Queremos apoyarte, queremos apoyar a gente que está atravesando por situaciones difíciles de la vida. Hoy en día se han vuelto más fuertes estas situaciones por causa de la pandemia, pero hay veces en que la gente pasa otro tipo de circunstancias no relacionadas directamente con COVID, pero que pues les hace sentir un malestar en su corazón. Y queremos decirte que aunque atravesamos momentos difíciles, aunque tenemos situaciones adversas, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre nos va a mostrar la luz al final del túnel y Él va a poner gozo en tu corazón, va a poner paz en tu vida y te va a dar la sabiduría para que tú puedas salir adelante de estas situaciones. Yo me reía de un meme y le decía a mi esposa, donde dice la frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Y bueno, recién había salido del hospital por el COVID y Dios me sanó, fue un milagro de vida, Dios me sanó de esta enfermedad. Y ¿sabes qué? Yo le decía a mi esposa, decía, lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo le dije, yo ya no quiero ser más fuerte, yo ya sí, ya con eso de fuerte estoy bien. Pero no, solamente era broma. La verdad es que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad, una inteligencia, estamos dotados con emociones, habilidades, con el intelecto para poder solucionar situaciones de la vida. Pero hay momentos en que nuestro corazón se quebranta tanto, hay momentos en los que estamos tan dolidos o con tanto miedo que no sabemos cómo responder. Y esto es lo que nos afecta cuando pasamos o atravesamos momentos difíciles. Y yo quiero invitarte a darte la bienvenida el día de hoy. La conferencia o el tema del día de hoy se llama la ansiedad. La ansiedad está acabando conmigo. Bueno, no conmigo, sino es el tema, ¿verdad? Y, y yo le decía a mi hermano Isaías, le decía, la ansiedad. Pero yo quiero invitarte que antes de que entremos en materia, podamos orar al Señor. Queremos decirte que queremos orar por ti de manera personal. Y por eso te pedimos que si tú tienes un motivo de oración, algo que necesites que te apoyemos o quieres ser escuchado, por favor, en la bandeja de comentarios escríbenos que necesitas apoyo o consejería, o envíanos un inbox aquí a esta página de Centro de Vida Internacional Iglesia Cristiana en Toluca, y aquí podremos poner, atenderte, escucharte y orar por ti. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, muchas gracias porque podemos estar juntos en esta reunión a través de esta plataforma. Gracias porque estos medios nos permiten poder reunirnos, poder
aprender de tu palabra y ayudar a aquellos que están pasando una situación difícil, o bien que tú nos puedes ayudar a través de las situaciones difíciles de la vida. Señor Jesús, te pedimos en tu nombre que por favor tú nos des la sabiduría, la paz, nos des la cordura para que podamos tener un estilo de vida saludable, no solamente en lo físico, que tú dijiste que tú quieres que tengamos salud, que prospere, que seamos prósperos en todo, así como prospera nuestra alma. Y por eso, Padre amado, te pedimos que tú hagas próspero nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Si nos hemos equivocado, si le hemos dado la puerta abierta al temor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Por favor, ayúdanos a tomar buenas decisiones. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Vamos a comenzar. Si me permiten solamente un segundito. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad. La ansiedad es una emoción natural del ser humano. Es algo que no vamos a poder quitar. Es algo con lo cual el Señor nos puso o nos hizo para que nosotros podamos tener un estado de alerta ante situaciones difíciles. Escuchamos hace 8 días a la pastora Linda que hablaba acerca del temor y cómo el temor y el miedo son diferentes. El miedo también te hace estar de alguna forma alerta ante situaciones que ocurren en el presente. Sin embargo, el temor, cuando se aloja en el corazón, ocasiona un sentimiento de pánico o de incertidumbre e incluso hasta de parálisis en la vida de la gente que lo tiene. La ansiedad tiene que ver con esta circunstancia y que ocasiona en el ser humano que su conducta se modifique. Nosotros, a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de ser y de pensar, glorificamos a Dios. ¿Cómo podemos o cómo es que nos conducimos o nos comportamos? Pues tiene que ver completamente con el número de valores que tienes en tu corazón. Hay valores, también hay buenos hábitos, también hay malos hábitos, hay principios morales, principios espirituales, que si están bien arraigados en tu vida, en los momentos de prueba, podrás manifestarlos y conducirte de una forma de la cual se espera de ti. Hay una historia acerca de esto y me gusta mucho compartirla. Y es la historia de un rey de Francia que es capturado y sus enemigos decían, bueno, él tiene un ejército muy poderoso, tiene un ejército que es muy vasto en armas. Si lo atacamos a él, seguramente no podremos vencerlo. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacernos amigos del príncipe y cuando venga la siguiente generación, si nosotros le inculcamos que sea borracho, que sea jugador, que haga sus apuestas, que sea mujeriego, que se dé al vicio, que tenga malos hábitos, él solito va a destruir el reino de nuestros enemigos, no importa que pasen muchos años. Y así pasó, comenzó que se hicieron amigos y trataron de infundirle y primero pues ya sabes, se acercaron de buena onda, se cayeron bien y los invitaban a fiestas y todo, pero después empezaron a inculcarle querer meter el uso y abuso del alcohol, las malas conversaciones, como dice una frase, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, no es una frase, es un versículo en la Biblia, una declaración que está en la palabra de Dios. Y también le traían mujeres y todo, pero el príncipe no accedía. Entonces le preguntaron, oye, te traemos todos los placeres dispuestos para ti, tú puedes acceder a ellos. ¿Por qué no agarras y tomas lo que tú quieras? Y este príncipe respondió de forma
tranquila, mesurada y con amor a sus amigos, bueno, lo que él pensaba que eran sus amigos, y les dijo, porque yo no nací para hacer esto, yo nací para ser un príncipe que sea eh, prudente, que sea sabio en sus caminos, que sea entendido. Él sabía lo que tenía que hacer y de esa manera cómo responder. En el caso de la ansiedad, al igual que lo vimos hace 8 días con la pastora Linda, es una emoción una emoción del ser humano que te permite tener un estado de alerta ante una situación de crisis. ¿Cuándo viene una situación de crisis? Usualmente es cuando es un evento desafortunado alrededor de ti, ya sea en tu salud, en tu familia, en tus negocios, en tu casa, con algún amigo, algún familiar. Y este evento desafortunado o esta crisis, pues no hay un precedente, o si hubo un precedente, fue un precedente muy lejano de algo que sucede. Nosotros solemos aprender de las experiencias de la vida, y con esta experiencia de la vida nosotros adquirimos sabiduría y sabemos tomar decisiones en el futuro. ¿Qué sucede cuando hay estas situaciones? Por ejemplo, un accidente fuerte, un accidente de carro, o por ejemplo, un aterrizaje forzoso que vas en el avión, y hay muchas cosas, ¿no? Hay gente que son específicas las situaciones que se vuelven traumáticas porque como nunca las vivieron y como no supieron cómo afrontarlas, estas circunstancias se quedan guardadas en su corazón, y posteriormente cuando vuelve a venir una situación similar, entonces entran en un estado no solamente de alerta, sino un estado físico de tensión, un estado de estrés en el cual empiezan a hacer que su propio cuerpo se predisponga a lo peor. Y usó un ejemplo y que voy a retomar. Hace 8 días mi esposa usó un ejemplo y que quiero compartirles con ustedes. Ella usó el ejemplo de los perros. Si te sale un perro de repente de la calle y te empieza a ladrar, un Rottweiler, y tú vas en tu bici, pues haces dos cosas: o le aceleras más para que no te alcance, o te bajas y pones la bici en medio de los dos para que no te apedree, ¿no? Si estás en México, pues bueno, haces como que agarras la piedra y como que se la vas a aventar, la piedra invisible, y a lo mejor el perro se la cree y se echa a correr, ¿no? Pero fuera de eso, tu cuerpo se prepara para que esa situación de estrés tú puedas dar tu máximo potencial y ser más rápido que Neil Armstrong, el ciclista francés que ganó el Tour de Francia en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, hay una descarga de adrenalina muy fuerte, hay una descarga de azúcar muy potente, porque tu cuerpo se va a preparar a hacer algo fuertísimo. Algo así sucede en el reino animal. Imagínate en la selva, que están los animales en la laguna, y llega una cebra y toma su agüita y sabe que en cualquier momento cualquier animal puede salir y la puede atacar. Y sucede lo peor: una leona la está acechando y de repente sale a toda velocidad la leona para cazar a esa cebra. La cebra escucha o olfatea a la leona y su cuerpo inmediatamente entra en una etapa de estrés tan fuerte que corre a toda velocidad. Su cuerpo, su corazón palpita a todo lo que da, pum, 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 pum. Y no solamente eso, pasa lo que te mencionaba, la adrenalina, pasa el azúcar para que le dé energías para esa carrera que se va a echar. Sus pulmones empiezan a respirar profundamente, rápido, 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 porque necesita oxígeno para esa situación. Y posterior a esto, si bien le va, la leona se queda atrás. Ella, al ver que ya no hay peligro, se queda tranquila y su cuerpo regresa a la normalidad. Se estima que es un lapso del momento más crítico de estrés hasta el momento en el que ya encuentra la paz o el descanso, son 15 minutos. Bueno, esto mismo nos sucede a los seres humanos ante situaciones de crisis. Y a veces no solamente situaciones de crisis, a veces son también momentos o situaciones que son de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay gente que se estresa por el solo hecho de estar en el tráfico. Ya quiere llegar a su casa, ya está cansada
y cuando quiere o tiene que llegar temprano a su trabajo y sale al 10 para las 8, entra a las 8 y hay un montón de tráfico y ya está desesperada y está cansada y el estrés empieza a agobiarlo. El estrés laboral, el síndrome de burnout, como se conoce en psicología, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Japón, un índice alto de suicidio en jovencitos por la carga académica fuerte, esa carga de que tengo que hacerlo, tengo que tener buenas calificaciones, alcanzar la beca universitaria, ser un ingenierazo, tengo que ser el próximo, pues no sé, el científico, etcétera, etcétera. Algunas personas, por ejemplo, que viven en guerra, y sobre todo refugiados, hay gente que padece, se llama síndrome de estrés postraumático, porque le vienen recuerdos. Por ejemplo, cuando llegan de la guerra, en Estados Unidos también hay un alto número de personas que se suicidan por estrés postraumático luego de regresar de guerras o de zonas de guerra, sobre todo en Medio Oriente. Y cuando llegan a sus casas, el sonido de los cohetes, una puerta que se azota, una cacerola que cae, alguien que toca la puerta, les da como los disturba, los preocupa, no recuerdo la palabra ahorita cómo se dice, y causa un disturbio dentro de su interior. ¿Por qué? Por experiencias del pasado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? El ser humano tiene que aprender no a vivir sin la ansiedad. Les repito, la ansiedad es algo que va a suceder. Por ejemplo, si tú te vas a ir si te vas a cambiar de ciudad y no conoces la zona, pues tus sentidos están alerta a lo que pasa a tu alrededor. O si vas de misiones, nosotros fuimos de misión a África hace 10 años y yo recuerdo que en las primeras noches dormir era, híjole, complicadísimo, casi no dormimos porque la casa de campaña estaba a la mitad de la sabana, el cielo, imagínate que veíamos la Vía Láctea cruzar el cielo y todas las estrellas, pero también se escuchaban muchísimos animales alrededor y escuchábamos las hienas riéndose cerca de la casa de campaña, entonces pues no lo conocíamos, teníamos que estar alerta. Pues así, de esa misma forma, eso nos ayuda a estar prevenidos y si algo sucede, estar alerta. Pero cuando aprendes de eso, entonces tu cuerpo ya reacciona de manera instintiva, ya reaccionas y ya conoces, ya aprendes y sabes cómo resolver problemas. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del caso de brigadistas. Los brigadistas de los grupos de protección civil, bomberos, los bendecimos en el nombre de Jesús, por supuesto, hicieron un excelente trabajo en sofocar el incendio pasado de hace unos días en el Nevado de Toluca, pero gente, paramédicos, hay accidentes de carros, explotan, cuando explotó una gasera en Coajimalpa, en un hospital, etcétera, etcétera. Ellos saben cómo reaccionar en situaciones de crisis porque están entrenados. Los entrenan para los peores escenarios y saben cómo responder en esos momentos. Uno no está preparado ni sale pensando, oye, voy a tener un accidente en la carretera. Al contrario, oramos y decimos Salmo 121, Dios bendice nuestra entrada y nuestra salida. Pero tenemos que aprender también a cómo reaccionar en este tipo de situaciones. O sea, no está por demás que aprendas el RCP, no del que vimos solamente del miedo, sino el RCP de qué pasa si alguien en la calle vas caminando y le da una convulsión o si se atraganta, etcétera, etcétera. A lo que quiero ir, el punto central de todo esto es que si tú tienes una situación de crisis y lejos de alterarte sobre lo que va a suceder, empiezas a meditar y a pensar y a pedir al Señor sabiduría y paz de esta situación, puedes aprender y en la siguiente ocasión que te suceda a ti o le suceda a alguien de tu vida, de tu familia, de tus amigos, tú puedas estar preparado para reaccionar, sin importar que sea. Por ejemplo, un asalto, cuando la gente son asaltadas, a veces no saben cómo reaccionar ante eso y se ponen al tú por tú con los ladrones y no, a mí no me vas a robar nada, tal por cual. Y hemos escuchado aquí recientemente que un estudiante aquí de la Universidad Unitec
le quisieron robar su mochila, él no quiso porque tenía su computadora y lo mataron por una computadora. Hay gente que en el banco por 500 pesos les disparan porque no lo quiso soltar. Y todas estas cosas, pues uno tiene que estar prevenido. Pero ¿qué sucede cuando hay cosas que, que son imaginarias o que todavía no suceden? Y te preocupas, te anticipas. ¿Sabes qué sucede? Sucede que tu cuerpo se empieza a preparar física, hormonal y también a nivel neuronal, a nivel de cerebro, se empieza a preparar, así como esa cebra se preparó para una explosión de adrenalina, para una explosión de azúcar, para una explosión de aceleramiento en el corazón y para una explosión de respiración rápida. Ese mismo efecto sucede en el cuerpo de una persona y le sube el pulso, a eso le llamamos taquicardia, le sube la presión arterial, el azúcar, olvídate, se va para arriba y el principal desencadenante de azúcar, bueno, aparte de la mala nutrición o la mala alimentación, tiene que ver precisamente con el estrés. Al estrés se le catalogaba a finales de los 90 y a principios de los años 2000 como la enfermedad del siglo XXI, por el número de personas que la padecen. Quienes actualmente lo padecen, estaba leyendo las estadísticas, es aproximadamente 1 de cada 5 personas está en esta situación. Entonces yo no quiero que tú hagas una estadística y voltees a ver con tus vecinos y amigos, pero incluso si lo hicieras, pues casi pudiera caber. Si vas al Oxxo, 1 de cada 5, si vas al mandado, a donde fuera, quiere decir que hay muchísima gente que está pasando por esta situación. Los psicólogos se han de volver ricos, has de pensar, o los psiquiatras o la gente que toma, a lo que vende los fármacos. Bueno, pues hablando de fármacos, la gente está sufriendo por esto y hay mucha gente que quiere calmar esta ansiedad, porque lo que quieren calmar es la consecuencia, no la causa. Quieren calmar, ay, se me subió el azúcar, ay, se me subió, tómate una pastilla para bajar la presión. Ay, la taquicardia, ay, la gastritis, ¿no? Nos decía la pastora Lindy, todas las enfermedades que terminan en itis, colitis, dermatitis, yo les decía la flojeritis y otras cosas, pero ¿sabes qué? La verdad es que ponemos cremas, tomamos medicina para bajar el azúcar, para bajar la presión, pero no estamos abordando la causa. La causa está alojada muchas veces en cómo el ser humano está asimilando en su interior esas situaciones de estrés. Mira, no podemos cambiar las situaciones. Muchas veces sí, pero cuando, por ejemplo, tiene que ver con tu trabajo, cuando tiene que ver con tu gobierno, cuando tiene que ver con cosas fuera de tus capacidades, la manera de ser de un familiar, un hijo en drogas, un esposo violento o una esposa que te agrede, que te menosprecia, o la muerte, ¿no?, de un familiar. Ojalá pudiéramos evitar la muerte de un familiar. Yo daría lo que fuera porque la gente que amé en su tiempo y que ya está con el Señor pudiera estar conmigo, pero no se puede cambiar eso. No podemos cambiar, por ejemplo, si mis papás o los papás de alguien no se entendieron y se separaron, no se puede cambiar eso. Y vemos que existe este síndrome de ansiedad por separación, así se llama ese término, y tiene que ver con niños que entran en una fase de temor o de miedo, también de acelerar, el estrés se acelera, no pueden dormir, no tienen paz cuando tienen que cambiar entre semana y semana. Si cuando lo dejan con el papá, por ejemplo, puede ser el papá o la mamá, no van a decir que los papás son los malos, pero si se queda con el papá y ve que la mamá se va, se preocupan qué va a pasar con ella y lloran y quieren velar por su seguridad y no pueden hacer nada. No se pueden quedar en el colegio, etcétera, etcétera. Y pues bueno, no podemos cambiar las circunstancias, no le podemos tapar el sol con un dedo, ni a niños, a viudas, a huérfanos, a gente que pasa por una enfermedad, etcétera, ¿no? No hace mucho escuché el caso de un señor que falleció y que sus hijos y que
sus amigos y todos a su alrededor sabían que él estaba muy enfermo de una enfermedad terminal, pero la esposa no supo. De hecho, cuando se murió, hasta ese momento la esposa supo y no le quiso decir, pues porque no quería que la esposa pasara por esta situación. Ya la conocía y no quería que pasara por este tipo de ansiedad. ¿La Biblia qué nos habla al respecto? Bueno, yo les decía, está basado también en traumas. Por ejemplo, si se te atacó un perro de chiquito, yo te decía las guerras, la gente que viene de refugio, donde ha habido crímenes, asesinatos, pues viven con ese temor, violaciones, abusos sexuales, abusos físicos de cuando fueron menores y que en el futuro les causa, hay una ansiedad social, incluso hay un trastorno de ansiedad por estar con la gente o en sociedad, de hablar en público, de expresarse, y esto tiene que ver muchos temores arraigados en que la gente que tenían confianza abusaron de ellos de alguna de las formas psicológica, económica, física, sexual. Entonces, esto lo que ocasionó fue que hay gente que ya está casada de nuevo, eso pasó en su infancia, pero cuando viene el momento de la intimidad, tienen problemas, viene la ansiedad, no puede estar con su esposo, su vida sexual íntima es deplorable, no, eso causa disgustos, causan enojos y no pueden tener esta intimidad y pues cuando se va a la raíz, e intentan con todo, a veces intentan con cosas que pues bueno, no los voy a mencionar aquí, pero después de eso ocasiona que la persona pues al final no pueda tener una vida plena con su esposo y muchos de esos terminan en divorcio. Otros quienes reciben consejería o tratamiento, pues bueno, se descubre la raíz, pueden resolver esto. Si tú has pasado o presentas estrés, otra de las causas de estrés de ansiedad tiene que ver con el miedo a la muerte y es muy común. Y recientemente, justamente lo estaba leyendo en uno de los artículos para preparar este material y tiene que ver con el temor a la muerte, a dos cosas. Uno, la agorafobia, que tiene que ver, y las fobias no los mencioné, pero hay las fobias específicas, hay fobias de todo tipo, que si a las ratas, que a las víboras, que a los elevadores, a las alturas, a la claustrofobia, quedarse encerrados, la agorafobia que tiene que ver a que si hay un lugar en el que tienen que pasar, pero ellos ven que no hay un lugar por donde salir si hubiera una emergencia, no se meten y no se suben al transporte público, al metro, a los aviones, etcétera, simplemente por ese temor. Entonces, si se puede identificar la raíz y se puede pedir ayuda a Dios y se puede clamar para que esta ansiedad sea, en parte, les repito, no es que se quite por completo la ansiedad, sino que el motivo que causa la ansiedad no ocasione ese estrés en la vida de la persona, entonces no se le dé entrada al temor. Yo les quiero explicar de esta manera. Cuando nosotros, miren, cuando nosotros podemos atravesar o atravesamos por situaciones, por ejemplo, el miedo a la muerte. La muerte es algo que todos vamos a vivir o a pasar, a atravesar, ya sea de un familiar o la nuestra. En realidad no es el hecho de saber que si nos vamos a morir o no, sino es el miedo de qué va a pasar si no están mis papás, si se muere mi esposo, ¿quién va a cuidar de mí? Yo he escuchado, tuve la oportunidad de escuchar recientemente en los hospitales COVID en los que estuve, cuando llevé a mis papás a hacer en el ISSSTE y en el otro fue en el Escandón en Ciudad de México, uh, cuando le daban la noticia a los familiares. Es muy duro, muy, muy duro. Y yo vi de todo, yo vi jovencitos llorando porque sus papás se murieron, una señora que le dijeron, tu esposo falleció. Y recuerdo la forma de llorar de esta mujer. La forma de llorar de esta mujer fue, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Tal vez su temor más grande era eso. ¿Qué iba a hacer sin su esposo?
y por eso dice una película que se llama Interestelar, la hija se llama Murphy y le molesta a su hermano y le dice la ley de Murphy, ¿no? Y la ley de Murphy pensamos que es como, pues me va a pasar lo malo. No, la ley de Murphy es, si algo es probable que suceda, te puede suceder, ¿no? Y la gente le temía a la muerte y a lo mejor no pensaba que le fuera a llegar a su familiar, pero le llegó y ahora ya no sabía qué hacer. Cuando nosotros tenemos la confianza y la seguridad de saber quién es Dios, cuáles son sus promesas y también, por supuesto, caminar en el propósito que tenemos en nuestra vida, pero sobre todo la fe. Ahorita vamos a ver la diferencia de la fe al temor. ¿Sabes? Cuando tenemos esa confianza, es muy probable que tú puedas seguir tu vida adelante, aun aunque te quedes solo en este mundo, que realmente nunca vas a estar solo. Mi pasaje favorito del Nuevo Testamento está en Mateo 28:20 y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Así termina Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, aunque se vaya mi papá, aunque se vaya mi mamá, como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, en el Salmo 27, con todo Dios me va a recoger. O sea, yo no voy a temer si en algún momento no tuviese a esos seres queridos. Y pues bueno, ¿cómo lo aborda la palabra esto? Yo quiero darte algunos versículos que pueden darte paz en tu corazón y que te pueden ayudar a tener confianza y durante la tempestad. Oye, por cierto que ayer el pastor Reinaldo habló de este tema y te prometo, te aseguro que iba a abordar un poquito esta temática, pero para no extender esto, yo quiero invitarte que escúchalo, escucha el mensaje del día de ayer que fue acerca precisamente de la fe y de cómo Pedro camina sobre las olas y en esa tormenta y el Señor lo levanta cuando pide, Señor, ayúdame. Y le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios o el Señor no le dijo, hombre sin fe, le dijo, hombre de poca fe, y por eso entró la duda en su vida. Entonces, en todo esto, por favor, escucha el mensaje de ayer del pastor Reinaldo Rodríguez acerca de la fe. Vamos, permíteme abrir, aquí tengo la Biblia, Filipenses 4, 6 y 7. Lo voy a compartir con ustedes. Y mientras lo busco, quiero invitarte que por favor te quedes un rato con nosotros después de esta transmisión a las 8 de la noche. Tendremos una hora de oración con los pastores Reinaldo y Patti Rodríguez y que puedas unirte a la oración junto con nosotros. Vamos a poner delante del Señor las peticiones de nuestra vida, pero también por supuesto de nuestra nación y de la gente que está pasando por necesidad. Bueno, ya lo tenemos aquí. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Ahora, la palabra afán o la palabra que aquí se utiliza para otra traducción, para la palabra afán, tiene que ver con preocupación y tiene que ver también con las cosas que te producen ansiedad. Entonces, dice, no estés preocupado o ansioso por nada, nada de las cosas concernientes de la vida. Aquí la Biblia te dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. En toda oración y ruego con acciones de gracias. Fíjate, la verdad, hoy estaba platicando con mi primo David y me hizo esa pregunta, oye, ¿tú sentiste que te ibas a morir o no dudaste sobre si te ibas a morir o algo? Y le dije, bueno, hubo un momento en el que no sabía qué iba a pasar porque
Tuve 15% de neumonía en la primera tomografía y a los 3 días ya tenía 60% de neumonía en mis pulmones en solo 3 días. Y dije, si esto avanzó así, yo no sé qué vaya a pasar más adelante. No es que tuviera un miedo a la muerte, pero yo sabía que Dios tendría cuidado de mi esposa, tendría cuidado de mis hijos, solamente que sabía, bueno, si me muero, voy a estar en un abrir y cerrar de ojos, estaré con mi Señor. Y si no, pues bueno, tendré que hacerle frente a esta situación. No hubo miedo como tal o un temor. Sin embargo, sí hubo mucho sufrimiento durante ese proceso, mucho dolor y me quedaba desmayado o perdía el conocimiento por las altas temperaturas superiores a 40 grados. De repente cuando despertaba, pues ya estaba yo babeando y balbuceando con mi boca, porque yo no controlaba eso, yo no controlaba el perder el conocimiento. Y en un momento de crisis donde sí me sentí muy mal, lo único que dije, lo único que recuerdo que dije, fue decirle al Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, por favor, ten misericordia. No recuerdo haberle dicho nunca, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si te sirvo, si te amo, si soy tan bueno, si soy tan buen esposo, si soy tan buen padre, si soy tan buen amigo. Jamás en la vida, al contrario, o sea, yo sabía que el Señor estaba ahí conmigo y me sentía en paz, pero en ese momento lo único que clamé fue misericordia por esta situación que en ese momento me tenía como cargado. Y ahí dice el versículo precisamente que no estés afanado ni preocupado por nada. ¿Qué puede causarte afán o preocupación? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a comer? Eh, ¿Cómo vas a pagar? Si te despidieron, la renta, la comida, la colegiatura, si si tuviste una separación familiar reciente, te separaste de tu esposa o de tu esposo, ¿qué va a ser de ti, o tus hijos, o si falleció un familiar, ¿no? Quedaste solo sin tus papás, o quedaste sin tu esposo, tu esposa, o tus mejores amigos murieron, ¿qué va a pasar? No le des entrada a eso, simplemente tu petición, ponla delante del Señor y dice la palabra con toda oración, ponla delante de Él. Él puede tener cuidado de ti y darte paz en esos momentos difíciles de tu vida. Hay otro versículo que te puede bendecir muchísimo y lo puedes encontrar en Mateo 4:19. Lo voy a leer y recuerden que este pasaje de Mateo 4:19 es en el tiempo en el que el Señor le está hablando a sus discípulos previo al sermón de la montaña. Déjenme buscarlo aquí, Mateo 4:19. Les pido una disculpa, no es Mateo, es Marcos 4:19. Y aquí está hablando acerca, ya lo cambiamos ahí, Marcos 4:19 dice, es la parábola del sembrador. Y el Señor le dice aquí a los discípulos, este tipo de semilla, vamos a leerlo un poquito en el 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. O sea, hay gente, aquí por supuesto está hablando de gente que escucha la palabra, que tiene cercanía a Dios y está escuchando lo que Dios tiene para sus vidas. Y la palabra es buena. El asunto no es la semilla, el asunto no es la palabra que recibe en su vida y corazón. Dice aquí en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando dice afanes de este siglo, tiene que ver también con las preocupaciones de este siglo. No solamente con las cosas de tu vida personal o de tus amistades o de tus relaciones. Ya está hablando de cosas de este siglo por los cuales la gente empieza a poner una preocupación mayor en su vida y que tiene que ver con tener una posición social, por tener su nombre, que su apellido sea renombrado, que tenga un buen título universitario. Yo no estoy diciendo que eso sea malo.
No es malo que te prepares. Lo que es malo es que por la codicia se hagan cosas incorrectas, que se afanen por demostrarle a la gente a través de las cosas quiénes son. Hay gente que hacen filas tremendas para poder comprar el celular de la última generación y están ahí formados. Y si no lo tienen, se ponen, se estresan, rompen, tiran y deshacen. Tan solo ve las imágenes del Black Friday en Estados Unidos, cuando vienen las ofertas y la gente quiere comprar una pantalla de 70 pulgadas, grandísima la pantalla, y es la última, y llega una persona y lo agarra, y llega el otro y por acá se lo quiere arrebatar, y se enojan por las cosas de la vida. Y la verdad es que una pantalla, una computadora, un celular, jamás van a valer más que tu propia vida, que la propia importancia que tiene tu vida. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, ahora sí, lo dijo en el Sermón de la Montaña, y esto está ahora sí en Mateo 6:29. Mateo 6, versículo 29. Voy a compartirlo con ustedes y dice de la siguiente manera. Dice, pero os digo, aquí está, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas, como las flores. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, nuevamente esta palabra, no te preocupes, no estés ansioso diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles era la gente que no eran del pueblo de Dios, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y esto es lo hermoso de Dios, que Dios sabe cuáles son tus necesidades. Y como lo leíamos hace un momento en Filipenses, sino que no estemos afanados por nada, sino que llevemos todas nuestras cargas y preocupaciones en toda oración y súplica con acciones de gracias. Y yo escuché esta frase que te comparto que dice que cuando tú das gracias por algo que aún no recibes, eso es fe. Señor, gracias porque tú me vas a abrir la puerta a un trabajo de bendición en el que podremos ser bendecidos tanto la empresa que me contrate como yo y mis compañeros de trabajo. Gracias, Señor. O dame la habilidad para poder generar o producir, como Isaac produjo y sembró semilla y cosechó al 100 por 1, aún en tiempo de hambruna. Así sucedió con Isaac. Padre, te pido por la vida de mi hijo. Así oraba mi abuela por mi papá y le decía, Señor, el diablo me quiere hacer ver que él es lo peor, que él es un borracho, que él está tirado al vicio, que es una oveja negra de la familia, pero yo declaro que él es un siervo de Dios, te va a servir, te va a compartir tu palabra y su descendencia está destinada para tu reino en el nombre de Jesús. Y esa era la oración de mi abuela. Entonces, si tú estás pasando alguna situación que te ocasiona ansiedad o estrés, ya sea con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, pues lejos de gritarle, ya me tienes harto, ya me tienes hasta el gorro, pero hay un Dios que trate contigo, hay que el Señor trate con él. Mejor ponte a orar y a bendecir y a hablar cosas que puedan traer bendición. Esta señora del hospital que te dije que gritaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Recuerda lo que dice la Escritura acerca de ti. ¿Qué dice? Él dice en Salmo 65:8, que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Él me recogerá.
y como dice también en Isaías, ahorita te busco el versículo, pero dice que él dijo la misma bendición que le dijo a Josué: he aquí yo estoy contigo, que no te abandonaré, no te dejaré ni te desampararé, sino que te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y al igual que se lo dijo a Josué, el Dios de Josué, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios al que tú y yo adoramos, y es el mismo Dios que te va a levantar, te va a sostener, y aunque papá y mamá o esposo no estén, ahí va a estar el Señor para ti. Isaías 41:10. Vamos a leerlo y ahorita regresamos aquí a Mateo. Estamos en Isaías, gracias, pastora Linda, Isaías 61, 41, ¿ah? 41:10. Fíjate, aquí esta parte, esa palabra temor, tiene que ver, porque lo contrario a la fe no es la incredulidad, lo contrario a la fe es el temor, porque yo les decía en la mañana en un devocional que le compartimos a jovencitos de la escuela donde estudia Ezequiel, en un colegio cristiano, y les decía, mira, la fe y el temor tienen que ver con lo que tu corazón cree o no cree, lo que está conviccionado acerca de, en el presente, pero acerca de las cosas que han de suceder en el futuro. Todavía no suceden, pero van a suceder. Entonces la fe te lleva a la acción, a tomar decisiones, a caminar y a seguir adelante. Eso hace la fe. Pero el temor, por algo que no tiene certidumbre sobre el futuro, qué va a pasar, qué voy a hacer, con quién voy a estar o cómo le voy a hacer, entonces en lugar de avanzar, te paraliza, te detiene o te hunde, como en el caso de Pedro. Entonces, en la ansiedad tiene que ver con esto. La mayoría de las veces está fundada sobre los temores que la gente tiene, y por eso es que tiene todas esas reacciones fisiológicas. Y aquí el Señor te dice, palabra de Dios para tu vida, escúchala, subráyala, guárdala en el corazón, en lo más profundo, y recuerda en este tiempo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ese es nuestro Dios que nos ayuda, nos sostiene. Aquí dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las que la gente se preocupa, Dios te las va a añadir. Qué hermoso es Dios, que Él lo que necesitas, Él te lo da, Él tiene cuidado de eso y Él va a mandar a que te llegue esa bendición. Había el testimonio, no sé si haya sido real o es una anécdota, simplemente lo escuché en alguna ocasión acerca de una mujer que le oró a Dios y estaban en la radio, y en la radio ella dijo, por favor ayúdenme a orar, esa era la radio cristiana, necesito ayuda, soy una mujer pobre, y pues si por favor pudiesen ayudarme, se los agradecería mucho. Entonces un brujo, un satanista estaba escuchando la radio y dijo, les voy a dar una lección a esos cristianos. Dice, yo voy a mandarle una despensa bien equipada con todas las cosas, hasta jamón serrano y queso manchego y todo. Y cuando ella diga gracias a Dios, yo le voy a decir, ese no fue Dios, ese fue Satanás para ti. Y lo hizo, compró fruta, compró comida, compró todo y se lo llevó a esa mujer en necesidad. Entonces, cuando dice la mujer, gloria a Dios, gracias Dios porque me ayudaste, él dijo, no, un momento, no fue Dios, fue Satanás, él me mandó a darte esta despensa. Entonces la mujer dijo, pues más gloria a Dios porque hasta usa a sus enemigos para bendecir mi vida. Y así sucede, Dios va a usar todo a su alrededor y va a mover todo y hasta quien no te imaginas para bendecir tu vida de la forma en que tú ni siquiera te imaginas. Pero ¿quién es Dios tan asombroso que incluso dice la palabra? Hay un pasaje en el libro de los Salmos, que es en el Salmo 37:4, y dice, deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Él te va a conceder las peticiones y los anhelos de tu corazón. No solamente lo que necesitas, sino también lo que tú anhelas. Ya estamos en el cierre de esta actividad. Digo, el tema nos puede dar para mucho, mucho más, pero yo quiero concluir en el día de hoy porque ya en unos momentos vamos a tener la oración y todos están invitados. Acompáñenos un momento de oración aquí en este canal de Centro de Vida. Y mañana, jóvenes, todos los jovencitos mayores de 12 años, los invitamos a que nos escuchen y vamos a tener nuestra reunión de jóvenes a las 6 de la tarde, transmisión en vivo por este canal de Facebook Live también. Muy bien, abramos la Biblia, por favor, en el último pasaje que vamos a leer y se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ok, y aquí lo tengo, lo voy a compartir para ustedes. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Señor. Echemos pues toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor. Si algo te está preocupando, si algo tiene en tu vida, está trayendo, te está quitando el sueño, te está quitando la paz, hay algo que no puedes estar tranquilo, tienes insomnio por las noches, porque es otra de las manifestaciones, tienes incertidumbre de lo que vaya a pasar o de lo que le pueda pasar a tu familia o a ti. Yo quiero invitarte a que a partir de este momento, de este tiempo que has escuchado, no te inclines solamente a ver qué puedes tomar para dormir o qué puedes tomar para que se te baje la taquicardia o qué puedes tomar para que se te baje el azúcar o ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. Más que eso, que tú puedas hacer esas dos cosas que escuchamos en la palabra, que lo que decía Pedro, que decía echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y la otra que se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7, que dice, por nada estés preocupado, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo quiero invitarte a que el día de hoy puedas darle gracias a Dios junto conmigo y que esa situación que estás pasando le digas al Señor, gracias porque me vas a dar sabiduría sobre esta circunstancia, porque me vas a dar paz durante esta tormenta, porque me vas a dar la respuesta, porque me vas a dar la salida, pero también gracias. Y como te desde ese momento agradecer por algo que aún no recibimos, eso es fe. Tú le puedas decir, gracias Dios, porque yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esta situación difícil. Sea cual sea, Dios no tiene límites. Dios no está limitado por lo grande de una enfermedad, lo grande de una deuda, lo grande de un dolor. Dios puede ayudarte y levantarte y que tú puedas tener nuevamente el gozo en tu corazón, que puedas descansar con plenitud, como dice ese Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces dormir confiado. Amén. Padre, muchas gracias, te bendecimos en esta hora, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias porque nos ayudas, nos sostienes, nos levantas, Padre, en todo momento. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, tú nos cuidas, tú nos proteges del lobo, Señor, del lazo del cazador, pero también dices en tu palabra, Señor, que las ovejas, tus ovejas, oyen tu voz y te siguen. Tu voz se encuentra en la palabra. Permite, Señor, y leer la palabra trae fe, Señor. Permite que nuestro corazón sea fortalecido, sea restaurado, levantado por el poder de tu palabra. Lo que escuchamos ahí, como leímos en este pasaje de Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios que te ayudo. Ayúdanos, Señor. Hay muchas cosas que esta pandemia ha traído, mucho dolor, mucha pobreza, mucha gente sin trabajo, mucha gente con enfermedades, Señor. Hay mucha desesperación, Señor, sobre qué va a suceder, qué va a pasar. Pero en este tiempo tú nos dijiste, Señor, que aunque pasemos por las aguas, no nos hundiríamos, que si pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, Señor, y que si pasáramos por los ríos, Señor, no nos anegarían, Padre, y que siempre nos sustentaría, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos esfuerzas, tú nos das esa fuerza para seguir adelante, caminar en tus caminos y seguir adelante en la obra que nos has mandado hacer. Gracias, Dios, porque tú eres el más interesado en esto. Tú fuiste quien dijiste que los pensamientos que tienes acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y tú fuiste quien dijiste en tu palabra, que en Juan 10:10, que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Recibimos esa vida en abundancia en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, Señor. Aunque haya problemas, vida en abundancia no significa vida sin problemas. Significa que a pesar de los problemas, tú tienes la capacidad y la autoridad de darnos paz y de darnos gozo, Señor. Y también tú dijiste, Padre, que tú anhelabas y deseabas que tuviésemos salud y que fuéramos prosperados en todas las cosas, pero que también prosperara nuestra alma. Te pido por el corazón de mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje para que sean prósperos en sus emociones y que sean levantados para consolar a otros en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos en un momento en la oración. Bendiciones.